Génesis capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas, iba abatidas por el del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Vamos a orar. Padre celestial, Dios nuestro, queremos darte gracias por tu palabra y queremos rogarte que nos bendigas por medio de ella. Queremos rogarte que nos hables, queremos rogarte que a pesar del horario, a pesar del predicador, tú hables a nuestros corazones, toques nuestros corazones. Señor, no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Aliméntanos, Señor, nuestra alma necesita de ti. Te imploramos que bendigas a cada uno de los hermanos que ofrendaron para ti, que tú nos proveas, Señor, conforme a tu grandeza, fidelidad, poder, provee a tu pueblo. Concédenos también disposición, concédenos fuerzas, concédenos deseos de trabajar, concédenos, Señor, prontitud, concédenos los dones que necesitamos para proveer para nuestro hogar y también para tener para dar a otros. Te imploramos en Cristo que bendigas las ofrendas que fueron recogidas o que fueron apartadas, y que las uses o que nos concedas a nosotros usarlas debidamente. Te imploramos que bendigas tu palabra. En Cristo te lo imploramos. Amén. Hay situaciones y aflicciones que nosotros vivimos a diario que hacen dudar en ocasiones si es Dios quien gobierna todas las cosas, si es Dios el que realmente dice la última palabra, si es Dios el que realmente gobierna en este mundo. A veces nos encontramos con situaciones que decimos: ¿cómo es que pasa esto? Recién conocimos, yo al menos,
un poco de cerca cómo fallecieron en una misma semana dos niñas, una de 1 año de nacida, y otra de solo 2 meses. Ellas nacieron con un problema congénito en el corazón y fueron sometidas casi inmediatamente a operación, pero ninguna de las dos sobrevivió. No salieron de terapia intensiva. Imagine usted esa familia, imagine usted. Bueno, el caso de estos dos casos que les acabo de contar, una de las familias, su mamá es cristiana, bautista, reformada, y le predicó a la mamá de la otra niña en medio de esta situación. Y la mamá de la otra niña es el próximo matrimonio que se va a incorporar en Perico. Dios hace las cosas a veces de manera que nosotros no entendemos, pero realmente hay muchas aflicciones, muchas situaciones que nos hacen dudar de si es Dios el que gobierna en este mundo o hay alguien más. Y Dios en ocasiones se muestra como distante. La vida de José, narrada, toda la vida de José narrada en las Escrituras, es una muestra clara que es totalmente lógico desde el punto de vista humano calcular que algunas aflicciones pueden ser interpretadas momentáneamente como que Dios está distante. Nosotros acabamos de exponernos al capítulo 40, habíamos acabado el capítulo 40, donde las últimas palabras del capítulo fueron el narrador inspirado, Moisés, creemos todos los que estudiamos las Escrituras, que terminó el capítulo 40 diciendo, pero al copero se le olvidó el pedido de José, se olvidó totalmente de José. Y pasaron 2 años y nadie se acordó de José. Fueron 2 años donde se podía dudar. ¿Y dónde está Dios? José lleva ya varios años, para ser preciso, 13 años en Egipto, vendido injustamente. Aunque Dios lo prosperó donde quiera que estuvo y estuvo con él donde quiera, fueron injustos con él donde quiera que estaba. La injusticia de la esposa de Potifar lo hace ver como un criminal delante de todo el mundo cuando él no era un criminal. Y está en una prisión, como quiera que tenía privilegios, estaba en una prisión. Le hace bien a dos personas importantes, bueno, le hace bien a los dos, o le interpreta, pero le dice la verdad a los dos. Uno sale beneficiado, a ese le dice, acuérdate de mí, cuando llegues allí a tu reino, este no se acuerda de él, se olvida de él. Y cualquiera diría hasta allí, sacando cuentas humanas, Dios no es justo. Porque hay un hombre santo, un hombre piadoso, un hombre que lo teme a él y sin embargo está en prisión. Pero si usted lee la historia completa, va a llegar a la conclusión conmigo que vamos a llegar cuando leamos la historia relatada e inspirada a la cual hoy nos vamos a someter. Vamos a ver juntos el ascenso de José. El ascenso de José. José había soñado no un sueño suyo. A veces las personas se exponen a la predicación o se exponen al libro de José o al libro de Génesis en la historia de José, diciendo, mira cómo Dios cumple los sueños de José. Hermano, los sueños de José fueron sueños de Dios puestos en José. Dios no está ahí para cumplir tus sueños.
como algunos predicadores pueden enseñar con esta historia. No, Dios está ahí para cumplir sus sueños, sus propósitos, sus planes, y va a contar contigo para eso. Dios no está ahí para nosotros, nosotros estamos aquí para Él. Dios puso sueños en José. Y como José sabía que esos sueños eran de Dios, él lo dejó en manos de Dios. Lo dejó en manos de Dios. Y esperó en Dios. Mientras tanto, José en Egipto hizo lo que tenía que hacer. Ocuparse debidamente de lo que tenía que ocuparse. Y por eso es que todas las personas decían, yo voy a poner en manos de este hombre todo lo que tenga que poner en sus manos, porque este es un hombre que trabaja. Este es un hombre que Dios o que prospera todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios, todo lo que hace. Y allí estaba José ocupado en la prisión cuando al fin, después de 2 años, lo mandan a llamar. Pero vamos a ver, ese ascenso de José, lo primero que vamos a ver del ascenso de José es los sucesos que lo llevaron al ascenso. ¿Qué sucesos lo llevaron al ascenso? Bueno, lo primero fueron 2 sueños que tuvo nada más y nada menos que el faraón de Egipto. Quiero que todos nos concentremos en el hecho real, histórico, de que el faraón de Egipto era la persona más importante del mundo entero. Sí, en esa época, el imperio más poderoso del mundo era el imperio egipcio. Ya, el imperio más poderoso, más desarrollado del mundo era el imperio egipcio. Pero además de eso, usted tiene que saber que es la historia de redención en torno al pueblo de Israel y el imperio más grande y más poderoso, más cercano al pueblo de Israel, era el imperio egipcio. Ahí estaba el rey de ese imperio. Y el rey de ese imperio es el que tiene los sueños. Y ya vaya pensando por ahí que aunque Dios se haya revelado en sueños, bueno, estamos hablando de una persona muy importante. Recientemente me contaron de una revelación en sueño que tuvo cierto hombre en nuestro pueblo, que Dios le reveló que iban a robar en la bodega donde él compra los mandados. ¿Y saben qué hizo este hombre que dice que es cristiano? Fue y sacó los mandados para que no le robaran sus mandados. Pero no lo avisó a nadie que lo que Dios le había revelado. Yo pregunto, este hombre después que robaron en la bodega, porque supuestamente se cumplió la revelación porque robaron en la bodega, después que robaron, él dijo, Dios me lo había revelado. Por eso yo fui y saqué los mandados antes de que robaran. Ja, ja, ja. Yo pregunto si este hombre no estaba hablando de su maldad ahí, en voz alta. ¡Qué malvado soy! ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que estaba diciendo. Porque si realmente Dios te reveló eso, ¿cómo tú no lo gritaste a los 4 vientos? Para que no le robaran a nadie. ¿Cómo no mandaste a la policía a que se emboscaran a los ladrones que iban a robar? ¿Cómo no advertiste a todos tus vecinos? Bueno, no estamos hablando de esa revelación, indudablemente. No estamos hablando de ese tipo de revelación, de que Dios revela que un ladronzuelo se mete a robarse una canasta básica de que te va a resolver un problema hoy, pero mañana te crea otro. No, estamos hablando de un sueño al hombre más importante prácticamente de todo el mundo. El hombre más importante de todo el mundo tiene 2 sueños. Y ese fue el motivo por el cual José es ascendido. Vamos a ver, porque Faraón cuenta sus sueños. Básicamente, él ve 7 vacas gordas que salen del río, dice del río, y no se menciona qué río es, pero en el contexto de Egipto todo el mundo está pensando en el río Nilo.
los egipcios tenían idolatría con el río Nilo. Y bueno, pensando como piensa el mundo, lógico que este fuera un ídolo cuando de ese río sale todo. Salían los peces que se comían, salía el agua que se nutría todo el pueblo, el agua que regaba todos los sembrados. Ese río era todo para ellos. Entonces, de ese río, cerca de ese río, salen 7 vacas gordas, hermosas, obesas. Pero Faraón no se preocupa por tener ese sueño con las vacas gordas, se preocupa porque vienen 7 vacas horribles, bien feas y flacas, y esas vacas flacas se comen a las vacas gordas. Dice la escritura que Faraón se despierta porque está curioso con ese sueño. No es un sueño cualquiera, es un sueño que se queda con el cual él se queda preocupado y vuelve a soñar. Y el sueño que tiene ahora es parecido, si estamos pensando en los números, ¿verdad? 7 espigas que salen muy hermosas y luego salen 7 espigas del mismo tallo feas y devoran las primeras espigas hermosas. Faraón se queda preocupado, tan preocupado que él dice, este sueño quiere decir algo. Faraón sabe quién es él, el faraón. Faraón sabe, se piensa, él se cree a sí mismo como un dios. Y él dice, ¿qué me estarán revelando los dioses? ¿Qué me estarán queriendo decir? Y él se queda preocupado con esto, muy preocupado. Este no era un sueño como el que cualquiera de nosotros tenemos y el otro día lo vamos a contar, pero no estamos muy seguros. O sí estamos seguros, pero sabemos que no nos preocupa el sueño ni nada por el estilo. No era un sueño del cual le quita el sueño al faraón, valga la redundancia. Lo preocupa, le dice, esto tiene algún significado, yo sé que tiene algún significado, yo me he quedado turbado por este sueño. Y todas estas cosas se lo estoy dando como detalle para que usted no piense que ahora todos los sueños tienen significado. No, hermano, usted no es faraón. Usted será la principal en su casa, la principal en su familia, si quiere, pero un sueño para usted no va a cambiar muchas cosas. No va a cambiar muchas cosas. No. Aquí estamos hablando de el hombre más importante del mundo, al cual vamos a ver, Dios les quiere decir algo y como no es su hijo, como no tiene profetas cerca, Dios le revela algo en sueños. Dice la escritura que para que José fuera ascendido hizo falta que alguien intercediera. ¿Quién fue? El copero. En los versos del 9 al 13 encontramos esa intercesión. El copero se da cuenta de su maldad y dice, pero claro, recuerden, nadie puede interpretar el sueño del faraón. Yo realmente leo esta historia, va a decir, yo me digo, qué brutos eran los adivinos. Está facilito, 7 años, 7 vacas flacas, 7. Claro, porque ya sé la interpretación. A mí me parece fácil porque ya sé la interpretación. Pero si tú te pones a pensar cuántas cosas pudo ser ese sueño, realmente pudo ser muchas cosas. Yo me acuerdo que aquí había unos intérpretes de sueños. ¿Tú te acuerdas, Sila? Mira, es risible, pero realmente muy peligroso. Realmente yo estuve un tiempo siendo cristiano donde tú llegabas y tú decías, yo tuve un sueño anoche, decías, dime, ¿qué me sueño? No, mira, yo soñé con una bicicleta. Bicicleta es ministerio. ¿Y para dónde iba la bicicleta? Ah, mira, ya, te decían una interpretación y todas las cosas tenían como un significado. Así, de verdad, y lo creían. Y lo creían. Y he visto matrimonios destruidos, vidas destruidas por seguir la interpretación de ciertos sueños. De todo he visto yo. Hermano, por eso les digo, cuidado. No se los quiero decir como lo dice Matthew Henry. Matthew Henry dice, como hoy no hay interpretación de sueño y Dios no habla de esa manera, ya, punto, rácata, búmbata, ya. No se los quiero decir así, pero un poco se lo estoy diciendo así. Hermanos,
Yo no te quiero decir que Dios ya no habla a nadie nunca, de ninguna manera en sueños. No quiero decirte eso. Que ya lo dijo Matthew Henry, que es un maestro mejor que yo. Así que si quieres, hazle caso a él. Pero yo sí creo que hacemos muy mal si estamos esperando que Dios nos hable en sueños cuando Él nos ha hablado tan claramente por su palabra. Y como hoy el Espíritu de Dios está en nosotros de una manera gloriosa y nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo está guiándonos a toda verdad hoy en día. Entonces, no necesitamos que Dios nos revele nada en sueños. Tenemos su palabra, la palabra profética más segura, y Él nos guía por su Espíritu a toda verdad. Y por cierto, esta es la palabra de su Espíritu. Así que el Espíritu nos va a guiar con su palabra a toda verdad. Ahora, hay intercesión por José, una intercesión justa de un hombre injusto que se había olvidado de José. Y ahora era el momento de decir, de venir en sí y decir, pero este hombre, yo lo olvidé, pero este hombre sí interpreta los sueños. Así es que comenzamos a ver la interpretación de los sueños, y la interpretación de los sueños es lo que hace que José ascienda también. En los versículos del 14 te invito, porque no lo he leído, hasta el 32 vemos a José interpretando los sueños. Dice el versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Cuando Faraón llama a José o manda a buscar a José de la cárcel, parece que José estaba en ciertas condiciones, como está un preso, olvidado en la cárcel, barbú, pelú, pasó por casa de Adrián y lo repararon completo. Pero además, usted debe pensar también que los egipcios, por toda la cultura de la época y los estudios que se han hecho arqueológicos, los egipcios amaban los afeitados. Ellos se afeitaban a todo y sí, al cero. Y probablemente afeitaron bastante a José para que se presentara delante de quién? Del rey de Egipto. Imagínense ahora algunos creyentes que creen por ahí que afeitarse es pecado. Ahora tienen un problema porque José se dejó afeitar y no pecó. Tienen un problema. Sí, todas esas personas que dicen que pintarse el pelo es pecado o afeitarse es pecado, se van a meter en problemas alguna vez. Alguna vez se van a meter en problemas. Porque es que, hermanos, el pecado es más que eso. Es más que eso. Es mucho más que eso, es más peligroso que eso. Es mucho menos superficial que eso. Afeitarse o no, bueno, hay que ver por qué tú te afeitas. ¿Para qué te afeitas? ¿O por qué no te afeitas? Pero, y eso, ahí puede ser que haya mucho pecado. Pero el afeitarse en sí no hay ningún problema. Ahora, para presentarse delante de un rey, hay que estar como es digno del rey al cual te vas a presentar. Si el rey al cual tú te vas a presentar quiere que tú estés afeitado, tú debes estar afeitado. Si el rey al cual tú te vas a presentar es un rey santo, justo, todopoderoso, hermano, ten cuidado cómo te acercas a él. Porque es un rey santo, justo. Mira a ver cómo te acercas a él para adorarle. No se crean que es algo cultural el que yo haya elegido una camisa de mangas largas para predicar la palabra del rey. No, es que yo estoy aquí como mensajero del rey. Sería muy distinto si yo tuviera ahora aquí un pullover de los Marlins o de basquetbol de no sé quién. Sería muy distinto porque a quién yo estoy representando, de quién estoy hablando, de parte de quién estoy hablando. Y ya le estoy enseñando a los hermanos que van mañana a enseñar o predicar
No es un asunto cultural. Cuando usted está aquí delante, usted está realmente llevando al pueblo de Dios a la presencia de Dios. Miren a ver cómo busquen su mejor ropa, la más seria, la que tú puedes usar delante de un embajador, delante de una persona seria. José tuvo que entrar por el aro de un faraón, un rey de egipcio, y así entró, ningún problema. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que hoy es sueño para interpretarlos. ¿Qué pensaba Faraón? Que tenía delante un adivino, una persona que interpretaba sueños, e inmediatamente un hombre que conoce la verdad tiene que estar enseñando y rectificando muchas veces. Sí, ¿eh? Pastor, yo estaba en aquella iglesia la pastora me dijo, no, permiso. La esposa del pastor, ¿no? Ah, pastor, sí, claro, tú me entiendes. No, te tengo que enseñar. O sea, no lo hacemos para molestar. Realmente no, a mí me molesta hacer eso. Yo no quiero estar molestando todo el tiempo a las personas que están diciendo cosas que no son conforme a la verdad. Pero creo yo que todos, hay una verdad, hermanos. Hay una verdad que debemos poner en alto y más hoy en día donde todo el mundo grita las mentiras. ¿Por qué las verdades no se pueden gritar? ¿Por qué no se pueden gritar las verdades? Gritemos las verdades. No, porque mi niño yo tengo que mandarlo para la escuela, porque si a la escuela sí no se puede faltar. ¿Por qué no se puede faltar a la escuela? No, tú estás mandando a tu hijo a que sea mal enseñado en un lugar donde tú te vas a librar de él por un tiempo. Pero no me diga que él no puede faltar a la escuela. Qué lástima que tú piensas que él no puede faltar a la escuela. A lo que no debería faltar es a una buena instrucción de quién es Dios que tú le deberías dar y que a la cual tú te deberías ocupar. Pero a donde lo estás enviando es a la compañía de impíos para que sea influenciado por el mundo y por los impíos que ahí están, que desde que están así, tienen un telefonito en la mano y con pornografía. Y tú dices que no puede faltar allí. Muchas veces hay que estar rectificando a mucha gente y no importa el tamaño de la gente cuando hay que enseñarle una verdad. No importa. Faraón estaba, disculpen, José estaba delante de Faraón. Y ni corto ni perezoso le dijo, no está en mí. Imagínense, la primera palabra que José le dice a Faraón es, rey, tú estás equivocado, no soy yo. Ya empezaste mal, rey, en otras palabras. No está en mí. Dios. ¿Tú sabes cómo dice en hebreo? Porque estamos delante de una Biblia en español, pero en hebreo fue escrita. ¿Tú sabes cómo dice? El Dios. Es como dice, el único Dios. ¿Tú te crees que tú eres Dios? ¿Tú te crees que te la sabes toda? Déjame decirte que el Dios, no yo, el Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Comenzar a hablar con una persona rectificándole está duro y delante de un rey más duro. Pero miren, hermanos, cuando una persona teme a Dios, no teme a más nada. No importa si delante de ti está Faraón, está el primer secretario del partido, quien sea. No importa, porque sabes que tu vida está en manos de Dios. Ningún hombre te provoca ningún temor. Y qué horrible es el temor, porque por temor
mandas a tus hijos a la escuela, no importa lo que le enseñen. Por temor, tantas cosas no haces por temor, porque no temes a Dios suficientemente. No temes a Dios suficientemente, por eso estás temiendo a todo el mundo y a todo, y te hace estar pecando de tantas maneras. Ahí está José rectificando a Faraón y le dice, no es por mí, es Dios. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Fíjense como ya Faraón entra en caja y comienza a decir, me parecía que estaba yo a la orilla del río. O sea, yo era un sueño como casi una realidad. Yo estaba aquí. Y que del río subía 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. No había venido a Cuba este hombre. Entonces, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de la flaca era aún mala, como al principio. O sea, las vacas flacas no engordaban, aun cuando se comían flacas bien gordas. Y yo desperté, vi también soñando, o sea, despertó de ese primer sueño y volvió a soñar. Dice, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Estaban llenas de granos, ¿verdad? Para salir espigas saludables. Dice que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas por el viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Hermanos, juntos deberíamos ver cómo Dios se muestra en nuestra historia como el Dios de la historia. Dios le muestra a Faraón lo que él va a hacer. Y miren cómo José se pone solo como un intérprete de lo que está pasando. Él no es el centro de los acontecimientos, es Dios el centro de los acontecimientos. Yo no soy quien interpreta, pero déjame decirte además que es Dios el que está hablando contigo. Es Dios el que te quiere mostrar algo. Dios te quiere mostrar lo que Él va a hacer, porque tú eres el faraón. Hermanos, usted está viendo que José aquí es como el mensajero de Dios. Sin embargo, él se sale del lugar de importancia. Él dice, miren, ahí está Dios. Dios es el que interpreta. Dios es el que te habló, Faraón. No soy yo no te voy a decir nada. Es Dios quien te ha mostrado algo. Yo te voy a decir qué es lo que Dios te está mostrando por medio de ese sueño. Y allí comienza a mostrar claramente su interpretación. Podemos leer esto hasta el verso 32. Dice el versículo 26. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Las vacas gordas y las espigas sanas representan lo mismo. 7 años son. Dice el versículo 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años eran de hambre. Serán de hambre, gracias. Verso 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer. Una vez más. Lo ha mostrado a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto,
Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, eso no es para aquí un tiempo, vamos a ver en la escatología. No, no, no. Esto es que viene ya. Si Dios te hizo soñar 2 veces, eso es que ya está resuelto hacerlo. Dios te está mostrando esto. Hermanos, la interpretación que José hace de los sueños fue tan clara, precisa, que fue lo que hizo que José, que inmediatamente pensaran de que era cierto. Pero además José no se queda ahí. José le dice, esa es la interpretación del sueño. Y ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Sí, muy bien, me revelaste todo. ¿Y qué hago ahora? ¿Para qué Dios? Bueno, Dios te muestra esto para esto. La solución es esta. Versículo 33. Por tanto, proveas ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. En otras palabras, ponga a todo el mundo a producir, a todo el mundo, pero divide en 5 la producción y el 20% es para acá. Faraón va a quedarse con un impuesto grande, no el 5, no el 10%, sino el 20%. Todo el mundo va a entregarte el 20% y los graneros del faraón van a ser bien grandes. Después cada uno va a administrar su cosa, pero tú vas a tener para darle a todo el pueblo de Egipto. Eso fue lo que le dijo. En ocasiones son buenos los impuestos, cuando hay buenos administradores, cuando están para servir al pueblo, los administradores. Todos los impuestos son para bien del pueblo, cuando después van a ser para beneficiar al pueblo. No hay ningún problema con los impuestos. Haga esto Faraón. Y dice además, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Así no va a perecer de hambre. Resueltamente, sí, pero sin interrumpir. Resueltamente. Ahora, miren lo que sucede, porque esto es lo que provoca el ascenso. Hasta aquí hemos visto los acontecimientos que provocaron el ascenso de José. Ahora vamos a ver la gloria del ascenso. La gloria del ascenso de José. Hasta aquí los sucesos que llevaron al ascenso. Ahora vamos a ver la gloria. Y desde el verso 37 comienza a verse la gloria del ascenso. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y digo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? En quien esté el Espíritu de Dios. Ya Faraón se volvió cristiano y todo. Y digo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hermanos, José fue levantado a la gloria de gobernador de todo Egipto. De ser un prisionero llevado
de humillado hasta la prisión, llevado hasta lo más sumo, gobernador de todo Egipto, solo menor que el faraón en el trono. De una humillación a lo sumo, sirviendo a los presos hasta y exaltado hasta el segundo lugar en todo el reino de Egipto. Solo por debajo de Faraón. Pero además de eso lo vemos así hasta el versículo 40, pero a partir del verso 41, mire lo que se nos dice en el verso, sobre todo en el verso 42. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, el anillo del Faraón, el anillo quizás con el que se sellaban todos los decretos, el anillo que abría las puertas y cerraba las puertas, el anillo que decía, este granero es del rey, nadie lo puede tocar. El anillo que decía, hey, ¿qué tú quieres hacer? Vamos a firmar un edicto y séllalo. El anillo de todas las órdenes, de todos los decretos, era ahora puesto en la mano de José. José ha sido exaltado y puesto en el lugar que solo el faraón hacía. Faraón le dio la autoridad a José de hacer lo que él hacía. Pero además del anillo, lo viste con lino finísimo, limpio y resplandeciente. Lino fino, la tela, la ropa por excelencia del rico en esta época. Es vestido como un rey y también se le pone un collar de oro en su cuello. Está ahora José vestido de toda majestad, sentado, o no sentado, ascendido a la posición de gobernador de todo Egipto, solo por debajo de Faraón. Y dice además el versículo que le sigue, verso 43, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos, usted está mirando conmigo la gloria. Lo hizo subir en el segundo carro en todo Egipto. Estaba el carro del faraón y el segundo carro del faraón. En el segundo carro lo hizo montar. ¿Y qué se pregonaba? Que toda rodilla debía doblarse delante de José. Tengo que leerles Filipenses capítulo 2. Creo que no hay ni que leerlo, ¿verdad? No hay que leer Filipenses 2 para darnos cuenta que aquí se nos está dando luz. José nos está alumbrando más allá. José nos habla de una humillación y exaltación más gloriosa que esta. La de que aquel hijo de hombre que vino a nosotros humillándose hasta lo más, hasta muerte, obediente, siendo él Dios, se hizo hombre y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y todos confiesen que Él es el Señor. Así había que confesar que José era Señor de Egipto. Aquí tenemos una historia real. José es una historia real, algo que ocurrió realmente, pero algo que ocurrió realmente mostrándonos simplemente los planes que Dios iba a tener a gran escala para toda la humanidad, no solo para el reino de Egipto, no solo para la nación de Israel, sino para el mundo entero. Iba a haber un Salvador mejor, mayor que José. Que José era solamente un anuncio de él. Toda autoridad para gobernar. Usted se imagina los que iban delante de aquel carro segundo del faraón pregonando, dóblese toda rodilla delante de él, dóblese toda rodilla delante de él.
¿Se imaginan a esos pregoneros? Viene Sanat Parnea, viene el Salvador del mundo, viene el revelador de los sueños y de los misterios. Dóblese toda rodilla delante de él. Ustedes saben, esa es mi tarea hoy. Sí, pedirle a todos ustedes que se doblen sus rodillas delante de él. Él es el Señor. Todos nosotros debemos doblar nuestras rodillas delante de él, arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es la labor mía. La labor que Dios me ha dado, ser un pregonero de aquel ante el cual se debe doblar toda rodilla. El verso 44 dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Sabe qué está diciéndole Faraón a José? Sin ti nadie hará nada en Egipto. Tú eres el que dice la última y la primera palabra en Egipto. Yo soy Faraón, pero yo te doy a ti toda autoridad. Yo soy el rey, pero te doy toda autoridad a ti. Hermanos, la gloria a la que fue ascendido José no puede ser mayor. Porque solo el que lo ascendió está por encima de él, que es Faraón, y lo ascendió por encima de él, dándole toda la autoridad que él mismo tiene, autoridad delegada, pero autoridad. Lo que sin ti, no sin mí, yo soy Faraón y yo te digo a ti que sin ti nadie moverá ni una mano ni un pie en todo Egipto. Eres tú. Tú eres el que da toda autoridad, el que está por encima de todo aquí. Pero además, si seguimos leyendo, el verso 45 nos dice que Faraón le dio un nombre. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Los especialistas en egipcio antiguo dicen que lo que quiere decir, fíjense si hay especialistas, que unos dicen que quiere decir el revelador de los misterios y otros dicen que el término quiere decir el salvador del mundo. No sé con cuál nos vamos a quedar. Yo me quedé con los dos. Revelador de los misterios y salvador del mundo. Porque a quién le creo, no sé. Pero ambas tesis hay de lo que quiere decir Safnat Panea. Lo que el nombre que Faraón le dio a José fue: tú eres el que revela los misterios y salva al mundo. Ese es José. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra. Disculpen, antes de eso, me comí como 3 versos. Dice el verso 45 que y salió José por toda la tierra de Egipto. Antes de eso le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. O sea que además de darle un nombre, le dio esposa. Sí, porque no podía estar sin esposa el hijo, el cordero. El que se casa con su iglesia tiene que tener esposa. Entonces, también le da una esposa, pudiéramos decir una hija de un príncipe de Egipto, porque un sacerdote era una persona muy importante en Egipto, y le da por esposa a esta mujer. Por supuesto que la esposa de Cristo, que hoy es la iglesia, no tiene mucho que ver con judíos, tiene más que ver con gentiles, y la esposa de José no podía ser otra cosa que una gentil también, ¿verdad? De hecho, hija de un sacerdote pagano. ¿Cuántos de nosotros no venimos de familias idólatras, perdidas, no tenemos nada que ver con Israel, pero Dios nos salvó por pura gracia? Y venimos a ser ahora hoy la esposa de Cristo.
mismo. Entonces, miremos juntos a nuestra última parte en esta historia, pero también en nuestra predicación, que es el propósito del ascenso. Hemos visto ya los sucesos que llevaron al ascenso, la gloria del ascenso, y vamos a ver por último el propósito del ascenso. En los versos 46 al 57 se nos revela el propósito del ascenso de José. Desde el verso 46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años ya cuando fue presentado delante de Faraón. Y lo primero que debemos notar aquí es cómo se exalta la sabiduría de Dios gobernando el mundo entero. Note conmigo cómo José había estado 13 años de su vida, 13 años de su vida, viviendo una injusticia, sí, viviendo como si Dios no gobernara, pero sabiendo que Dios gobernaba. ¿Con cuánta sabiduría gobierna Dios el cielo y la tierra? Que nosotros podemos estar seguros que en la aflicción Dios está trabajando con nosotros. Qué bueno saber que ya José tenía 30 años, ya no tenía 17, dato que se nos da muy bien claro en las escrituras, que había llegado con 17 años a casa de Potifar y ahora tenía 30, 13 años de su vida. Pero Dios estaba preparando a José para su ascenso. Dios estaba preparando a José para ser el salvador del mundo entero. Dios estaba preparando a José. ¿Puedes ver conmigo este propósito glorioso? Pero más que esto, un propósito glorioso lo vemos bien desarrollado en los versos desde el 47 hasta el final de nuestro texto o de este capítulo. Porque vemos ahora que los dones y talentos de José se ejecutarán para beneficio de toda la tierra. Los dones y talentos que Dios ha cultivado en José, toda la gracia que Dios ha derramado en José va a ser para bien de muchos. Va a ser para la salvación de muchos. ¿Quieres ver conmigo estos últimos versos y deleitarte en este propósito glorioso de Dios? Dice el versículo 47, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Primero, ¿qué había dicho José que iba a pasar? Que iba a haber 7 años de abundancia. Comienza a cumplirse la profecía, porque José es el profeta real. José es un profeta verdadero. José es un profeta que hay que escuchar. Así se cumplió. Pero dice el versículo 48, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. ¿Quién reunió ese alimento? José, dice, y él reunió todos los alimentos. Dice, y guardó. ¿Quién lo hizo? José. Y José guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Hermanos, tu vida no es de lo que trata este pasaje. Algunos aquí quieren verse en el lugar de José, cumpliendo sus sueños. No, es Cristo viviendo para ti. Cristo viviendo para ti. Hermanos, puede ser que tu vida, mire, usted quiere ver un hombre pensando en sus sueños. Él es el rey, todos le sirven. Ay, mi sueño es que yo sea una artista famosa y todos, ay, qué bonito canta. Y después yo tenga muchos vestidos lujosos y, hermano, el sueño de José fue servir. Él era el más importante,
pero yo lo único que veo en el cumplimiento de los propósitos es José trabajando. Dice, José salió delante de Faraón. ¿Para qué? A trabajar. Búscate un hombre que haga esto y esto y esto. Eso es lo que tú necesitas en este reino. Y no se crean que la gloria de José fue para vivir en el palacio y echarse fresco, fue para trabajar. José reunió todo el grano, guardó todo el grano. Él estaba allí mañana, tarde y noche. Y quiere que le diga una cosa. Si usted quiere vivir y ver la gloria, viva para servir. Viva para servir. Viva para dar. Viva para desarrollar aquello que Dios te ha dado para servir a otros. Eso fue lo que Dios hizo en José y lo que José hizo. Sirvió a otros. Eso fue lo que nuestro Señor hizo. Servirnos con su vida. Con sus dones nos llenó a todos nosotros. Trabajó para nosotros. Vino a vivir para nosotros. José reunió, guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió, ¿usted está viendo? A José trabajando, reunió, recogió, guardó, recogió José, verso 49, trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no perderse, no poderse contar porque no tenía número. Hermanos, aquí estaba todo el pueblo trabajando, ¿sí o no? Y la historia nos narra que era José el que estaba haciendo todo, porque él estaba allí, de verdad trabajando como con todo el pueblo, guiando todo el pueblo. Dice, y como José prosperaba todo Egipto, prosperaba también su familia. José dice, hay un paréntesis, pero no es un paréntesis, nos está hablando de la prosperidad de José, de cómo Dios tenía propósitos con eso. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, ¿verdad? En los primeros años de abundancia, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Dios me ha bendecido de tal manera que yo he olvidado todo el trabajo que he pasado y toda la casa de mi padre. Yo he podido olvidar todo lo que me hicieron. Dice el versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En la tierra de mi aflicción Dios me ha prosperado, me ha bendecido. Hermanos, usted va para Holanda y prospera, eso lo hace cualquiera. La dicha es prosperar donde Dios te pone, aunque esté difícil la cosa. O tú vives tu vida para ti, o la pones al servicio de Dios y Él te lleva a donde Él te quiera llevar y te va a prosperar. Donde quiera, porque para Dios no hay imposibles. Donde quiera. José vivía para Dios. Dios lo prosperó. A pesar de estar en el lugar de su aflicción, Dios lo prosperó. Y si seguimos leyendo, vamos a seguir viendo a José trabajando y siendo de bendición para todo el pueblo. Dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas a toda la tierra de Egipto había, toda la tierra de Egipto había, ¿qué cosa? Pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, se acabó la comida que habían almacenado, el pueblo clamó a Faraón por pan, cosa muy correcta y normal, ¿verdad? Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Id a José y haced lo que él os dijere.
Hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, no de la hambruna, no de la hambruna que te lleva a la muerte, sino del pecado que te lleva a la muerte. El nombre señalado por Dios es Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y es Jesucristo, hombre. María, en cierto momento, dijo palabras semejantes a las que dijo José. Se acabó el vino en una fiesta y miró María a Jesús y le dijo, haz algo por ellos. Pues Jesús le dijo, mujer, que no ha llegado mi hora. Y María le dijo a los sirvientes que estaban ahí, hagan todo lo que él dice y van a ver qué va a pasar. Y ese día fueron llenas las vasijas de agua, pero se convirtieron en vino. Y el vino que fue multiplicado por el Señor fue más excelente que el vino que habían dado antes. Hermanos, haced todo lo que Él os dijere. Había que hacer en Egipto todo lo que José dijera. Y nadie iba a padecer hambre. Todo el que haga lo que Jesús diga, no va a padecer hambre. Todo el que haga lo que Jesús diga va a ser saciado realmente. Así nos apunta esta historia a nuestro Salvador. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto. Toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hermanos y amigos, Dios es el autor de la historia. Dios es el autor de la historia. Él gobierna providencialmente en todo el universo. Él gobierna en Egipto. ¿Cómo es que en el lugar de tanta idolatría, sinónimo de pecado en la Biblia, Dios gobierna allí y Dios le revela algo a Faraón y le muestra y tiene misericordia de ese pueblo y no deja que se mueran de hambre? Dios gobierna, hermano, en Egipto. No se crea que hay lugares donde dicen, no, aquí Dios no entra ahí. Es una discoteca, no, tan loco, ahí no está Dios, hermano. Dios gobierna en todo lugar. Si en una discoteca no está Dios, ¿quién está? Solo Satanás. Bueno, entonces todo el mundo se mata entre él. De una discoteca nadie sale vivo. Las personas dicen, en el infierno no está Dios, ¿no? En el infierno no está Dios. ¿Y la ira de quién está en el infierno? ¿Por qué están pagando esas personas? ¿Quién es el que hace que cada sentencia se cumpla en el infierno? Si no es el legislador. A donde quiera que nos movamos, está Dios. Donde quiera que nos movamos, está Dios. Él gobierna en Egipto, Él gobierna en el palacio, en la prisión, en todo lugar. Dios gobierna. Dios preparó y dotó a José para salvar al mundo antiguo y para preservar con vida a familias de creyentes y no creyentes. Dios hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. No se crea que porque Dios, mira, envió lluvia, ay, qué bueno la lluvia, Dios me bendijo y me hizo prosperar, que tú eres un hijo de Dios por eso. No, cuidado, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios preservó con vida a muchos egipcios que eran idólatras, pero estaba preservando a su pueblo también. Estaba preservando a su pueblo también. Él tenía todavía un plan que cumplir con su pueblo. Su pueblo debía permanecer con vida y preservó así a Egipto junto con su pueblo. Dios usó al rey de casi toda la tierra para preservar con vida a muchos y para llevarle
llevar adelante sus propósitos redentivos y salvíficos. Usó el rey de toda la tierra para eso. Dios sigue usando hoy a mandatarios, aunque usted no lo piense. Vamos a apurarnos. Ya nos están dando anuncios. Pronto se va. José es el gran revelador de la voluntad de Dios, interpretando sueños. Hermanos, pero Cristo es el más excelente profeta que ha existido jamás. José reveló algunos sueños. Jesús, todo lo que dijo es verdad. Es sí y es amén. Ese es el gran profeta que todos debemos escuchar. A ese debemos estar bien atentos. José es solamente un anuncio del que iba a ser el verdadero revelador de todo sueño de Dios. Ese es más que José. La sabiduría de José para ser librado de la hambruna es solo una sombra de la sabiduría de Cristo para ser librado de todo mal de este mundo y alcanzar la gloria venidera, de verdad. La hambruna de José libró de la muerte por 7 años. José pudo librar con su sabiduría por 7 años de morir físicamente, pero solo Cristo puede librarnos de aquello que nos mata para siempre, que es el pecado. Solo Cristo. Si había que escuchar a José y hacer todo lo que él decía, hermano, imagínense cómo hay que escuchar a Cristo y mirar a Jesús y escuchar cada uno de sus consejos para ser salvos realmente de la ira de Dios. La hambruna de 7 años, muy probablemente por resultado del pecado, Dios manda juicio de hambre por 7 años sobre cierto lugar. Pero nosotros merecemos mucho más que 7 años de hambre por nuestros pecados, mucho más que eso. El único que nos puede librar de eso se llama el Señor Jesucristo. Hermanos, las glorias de José solo son pequeños destellos de la gloria que tiene y ha sido conferido al verdadero José. José fue exaltado a lo más sumo solo por debajo de Faraón. Cristo es exaltado a lo más sumo solo en orden jerárquico, pudiéramos decir, en la divinidad, solo por debajo del Padre. Jesús es exaltado sobre todo nombre. El Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. El Padre le dice, yo soy el Padre, pero te he dado a ti para que reine, seas Rey de reyes y Señor de señores, y esté tu nombre sobre todo nombre, y que toda rodilla se doble delante de ti. No delante de mí, delante de ti se doble toda rodilla. Glorias sean dadas a Dios por nuestro José. Sus obras y dones no son solo para recolectar en graneros y gobernar sabiamente, sino que sus obras son perfectas en todos los sentidos y logran mucho más que librar de la hambruna. Las obras de Cristo han pagado de una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Nos han librado de toda hambruna, de toda maldición. No hay condenación para aquellos que Él compró por su propia sangre, por su propio sacrificio. Hermanos, Dios, el autor de la historia, nos ha dado esta historia, nos ha mostrado esta historia, nos ha revelado esta historia para que nosotros viéramos su grandeza, su poder, para que nosotros viéramos que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién en Egipto estaba preocupado por el hambre que iba a venir dentro de 7 años? Nadie. Pero Dios ya estaba cuidando de su pueblo, ya estaba cuidando de justos e injustos, ya estaba haciendo provisión. 13 años antes había enviado a José a Egipto para luego salvar a todo el mundo. Qué necios somos cuando nos estamos preocupando por nuestra vida o mañana.
¿Qué va a pasar conmigo mañana? Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios que tiene cuidado de todos nosotros. Hay un himno que quisiera cantar con todos ustedes. El himno se llama El mundo es de mi Dios. Creo que debemos estar dispuestos a confesar una vez más esta verdad, declararla bien en alto y saber que el Dios que tiene control de todo y que cuida de su pueblo y que cuida del mundo entero es nuestro Dios.